Descubrí. Crea. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. La verdad que no me puedo decidir, ¿eh? Es que si por lo menos pudiéramos conocer los componentes que tienen los alimentos. O saber a qué se debe su gusto, su aspecto, su consistencia. Sería como para hacer todo un programa sobre los diferentes tipos de nutrientes y los efectos que tienen sobre nuestro cuerpo. Y ya que estamos, podemos ver distintas maneras de preparación y de cocción. Y hagámoslo. ¡Y dele, mozo! ¿Los señores ya se decidieron? Sí, Tomás. Queremos un programa dedicado a esto. ¿Cómo andan tus conocimientos científicos sobre los alimentos? La verdad que de alimentos mancho muy poco, pero tengo un hambre y sed de conocimientos. Este chico me empacha. ¿Lo recomendó usted? Los alimentos que ingerimos están compuestos por 3 grupos de nutrientes o de moléculas alimentarias. ¿Qué le parece? ¿Pedimos un poco de grasas o lípidos? Bueno, sí, son una fuente de energía para el cuerpo. Al oxidarse liberan calor, que es utilizado por el metabolismo. Las grasas saturadas, químicamente, son cadenas de átomos de carbono con átomos de hidrógeno unidos. En general, se trata de 3 cadenas de unos 10 a 20 carbonos unidas por un extremo. Las cadenas pueden tener un máximo de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono. Y en estos casos decimos que están saturadas. En las grasas insaturadas, algunos carbonos están unidos entre sí por un doble enlace y solo tienen un átomo de hidrógeno unido. Esta diferencia hace que las grasas se encuentren en estado sólido o líquido. Bueno, cualquiera que haya sacado un lomo a la manteca roja del horno o derretido gruyere en una fondue sabe que las grasas se funden con el calor. Bueno, el aceite, por ejemplo, es una grasa que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Gatillamos entonces? Porque acá hacen un magré de pato grillado que no sabe lo que es. Ojo que esas son grasas saturadas, ¿eh? Como la manteca, las carnes vacunas, los quesos grasos. Son menos sanas en el sentido que puede traer complicaciones en la circulación sanguínea. Hay un conejo deshuesado que se me hace Grasa agua. saturada. El lomo de ciervo. Saturada. El ojo de bife. Saturada. Me está saturando a mí, licenciada. ¿Cuáles son las grasas insaturadas? Y aceite de oliva, algunos pescados. El problema es que los dobles enlaces de estas grasas las hacen más propensas a oxidarse, a ponerse rancias a temperatura ambiente. No me deja ninguna escapatoria. Y eso que todavía no empezamos a hablar del colesterol, ¿eh? ¿Por qué no se pide un flan y se deja de broma? Cómo se nota que es un chico, ¿eh? Algún día, Tomás, todo este colesterol será tuyo. ¿Qué es el colesterol? Es un lípido presente en el cuerpo en 2 formas. Lipoproteínas de alta densidad, o HDL. High Density Lipoprotein. Ay, ¿sabe idiomas? Soy licenciado en políglotis. Wow. No se tilde, licenciada, estaba con el tema de los 2 colesteroles. Sí, sí. O lipoproteínas de baja densidad, LDL. Ese es el bravo, ¿eh? Aumenta con las grasas saturadas y se encuentra en alta concentración en alimentos de origen animal. Puede depositarse en las arterias coronarias, aumentar el riesgo cardíaco, mejor no. Es fea la vejez, ¿no, licenciada?
Tomás, ¿por qué no te vas Licenciada, lo recomiendo a usted. un poquitito a la cocina? Querido. El segundo grupo de moléculas alimentarias son las proteínas. Moléculas grandes formadas por aminoácidos fuertemente unidos, uno al lado del otro en largas cadenas. Los aminoácidos se pueden ensamblar de muchas maneras distintas y por eso existe una gran diversidad de proteínas. ¿Para qué sirve esto de las proteínas? Yo me voy a pedir un flan. Déjeme a mí, licenciada. ¿Un flan? Decime, ¿cómo te crees vos que tus células se comunican entre sí? Por celular. Yo no creo que se comuniquen. Mis células son bastante calladitas. ¿Un flan? Sin embargo, sí, se comunican. Hasta tienen charlas intercelulares. Es como si tu cuerpo fuera un club de células. Y se comunican sobre todo con proteínas que se mueven a las células vecinas. Y en el caso de las hormonas viajan por la sangre para actuar a grandes distancias. Dentro de los mensajeros químicos están los neurotransmisores, que son las sustancias que las neuronas usan para comunicarse entre sí y con los músculos. Las proteínas están en todos lados. Varios de estos neurotransmisores son proteínas. No me importan las proteínas. Yo quiero comer un flan, papá. Vení. ¿No te importa lo que es eso? Un huevo. Muy bien. Y la clara, que es mayormente proteína, se está poniendo insoluble, se coagula y se pone blanca. Porque cuando las proteínas se calientan, se desnaturalizan, modificando los enlaces que mantenían su estructura tridimensional y desenrollándose. Y es gracias a este proceso que se puede cocinar, que te podés comer tu flan. ¿Sigue sin importarte? Te digo más, no solo con calor se desnaturalizan las proteínas, hay otras maneras de cocinar, con sales, con ácidos, con movimientos mecánicos. En el ceviche, la cocción del pescado se produce por su inmersión en limón. El ácido cítrico desnaturaliza las proteínas. El tercer grupo de nutrientes son los hidratos de carbono, sustancias compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. A este grupo pertenecen los azúcares y también sirven como fuente de energía. ¿Cómo los azúcares? Yo conozco uno solo, el que le estoy poniendo al flan, justamente. Pero hay muchos azúcares, aunque por lo general en la cocina encontramos 3. En las frutas y la miel, los más comunes, la glucosa y la fructosa. Que son moléculas con el mismo tipo y número de átomos, pero dispuestos en manera distinta. El azúcar de mesa, que es esa que vos le estás... que es esa que le podés dejar de echar, que me está dando diabetes de solo mirarte. Este azúcar es sacarosa. Se saca de la caña, de la remolacha, y es sólida a temperatura ambiente. Si le querés echar almíbar al flan, entonces calentás el azúcar a más de 160 grados y se descompone en carbono y agua, empieza a derretirse. A medida que se va acumulando el carbono, el azúcar líquido se vuelve marrón con un característico sabor a caramelo. Pero si nos pasamos de 180 grados, toma un color marrón oscuro y pierde su sabor dulce. Muchos alimentos como las frutas, las legumbres, los cereales, las confituras, son muy ricos en hidratos de carbono. Mire, la verdad, mejor me pido un cacho de parrillada, que cocinar carne no es ninguna ciencia. ¿Ah, no? Pocos ambientes más parecidos a un laboratorio que una parrilla, en donde nuestro amigo, el asador, se transforma en un verdadero Edison del paladar. Regula la temperatura del experimento, trabaja con sales y ácidos. Para coronar su trabajo con éxito, nuestro Galileo del grill debe medir con cuidado 3 factores: la temperatura, el tiempo de cocción y el tipo de músculo.
El Newton de la papila sabe que los tejidos tienen 3 tipos de células: musculares, conectivas y adiposas. Las fibras musculares producen el movimiento y el tejido conectivo las mantiene unidas. Cuanto más tejido conectivo, al contener colágeno, más dura es la carne. Distintas partes de la vaca tendrán más o menos uso de los músculos. El lomo, por ejemplo, está en una zona que no se mueve mucho, contiene poco colágeno y es por lo tanto un corte más tierno. Cada proteína modifica su estructura a distintas temperaturas, por lo que el Copérnico del diente debe armarse de paciencia. Alrededor de los 50 grados se desnaturalizan las proteínas de las fibras musculares, expulsando agua de las células. Al aumentar la temperatura, se modifica el color de la mioglobina y el colágeno se transforma en gelatina, lo que volverá a la carne más tierna. Si la temperatura es muy alta y la cocción muy larga, el agua expulsada de las células se evapora y la carne queda seca. El Pitágoras del chimichurri sabe que en una carne jugosa la temperatura interna final debe ser inferior a los 60 o 62 grados. Si superamos los 65 grados, la carne podrá ser tierna, pero ya no jugosa. El Lenoir de la brasa sabe que la temperatura provoca además combinaciones de azúcares y aminoácidos que producen numerosas moléculas nuevas que dan más sabores, colores y aromas a las comidas. Este proceso es conocido como la reacción de Maillard, en honor al médico y químico francés Louis-Camille Maillard, que fue el primero en explicarlo. Los tomos más eruditos de la cocina afirman la necesidad del sellado de las carnes, un golpe brusco de calor que cierra los poros y evita la pérdida de humedad. ¿Es esto cierto, Arquímedes de la Gula? Falso. La carne no tiene poros y se pierde la misma cantidad de agua con o sin el sellado. Lo que sí se logra con esta técnica es promover la reacción de Maillard y generar sabores y aromas más interesantes y un color más atractivo. ¿Qué pasa? Es un papa. Yo me voy. El tipo de la mesa 3 me pidió un huevo con la yema dura y la clara blanda. Le expliqué que no se puede. El calor va de afuera hacia adentro. Se cocina primero la clara y después la yema. Yo no atiendo más loco, me voy. Sin embargo, sí se puede. No, no se puede. Sí se puede. Si tomamos en No, no cuenta... se puede. Sí se puede. Si tomamos en cuenta... No se puede. Sí se puede. Si tomamos en cuenta que las proteínas de la yema y de la clara se desnaturalizan a diferentes temperaturas. Exacto. En la clara, las proteínas se desnaturalizan a temperaturas de entre 61 y 82 grados, mientras que las de la yema lo hacen a una temperatura intermedia. Entonces, si cocinamos un huevo a unos 70 grados, podemos obtener una yema más o menos sólida dentro de una clara todavía húmeda, porque algunas de las proteínas de la clara aún no habrán cambiado. Claro que para estas cosas conviene usar utensilios que mantengan la temperatura constante, como este, que no está en la cocina de cualquiera. Este huevo ya lleva unos minutos a 70 grados, tiene que estar a punto para el de la mesa 3. El cliente siempre tiene razón, Tomás. Es más, si cocinamos un huevo durante largo rato a 65 grados, la clara va tomando la consistencia de un flan, porque algunas de sus proteínas se desnaturalizan, mientras que la yema queda suave y húmeda. No me hable del flan, no juegue conmigo. Una alternativa interesante es el huevo poché, que se logra agregando una cucharadita de vinagre por litro de agua. Si queremos ponernos exigentes, hasta podríamos medir el pH de la olla. En este caso, la acidez ocasiona la rápida desnaturalización de las proteínas de la clara, dejando al huevo a medio camino entre uno casi crudo y uno bien duro. Y así, dependiendo de si la temperatura es constante o variable, de si el huevo está a temperatura ambiente o si viene de la heladera, cambiando los tiempos de cocción, podemos variar la consistencia de la receta. El huevo pasado por agua, por ejemplo, que se cocina en agua hirviendo durante 3 minutos, tiene la clara semicocida y la yema blanda, como la de un huevo frito. Porque las proteínas de la yema no llegan a coagularse en tan poco tiempo.
Si lo dejamos unos 5 minutos, se obtiene el huevo molé, en el que la clara está cocida y la yema está aún líquida. Y si se deja más de 5 minutos, la yema comienza a solidificarse y obtenemos el huevo duro. Excelente cena, ¿eh? Una notable combinación entre proteínas, carbohidratos y lípidos. Sí, lástima que la ciencia no pueda explicar por qué lo más rico es lo que más engorda, ¿no? Tomás, ¿nos traerías un postre, por favor? ¿Algo Sí. livianito? Ya se las tenía preparadas. Los vi atacar la cena con tanta furia que les preparé unas ricas manzanas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso marrón? ¿Cuánto hace que la pelaste? Unos 15 minutos. Y claro, se oxida. ¿Eh? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Un kilo de manzana? ¿Algo más? Las frutas como las manzanas, las peras, los duraznos y las bananas, y algunas verduras como las papas y las paltas, contienen unos compuestos llamados fenoles, que reaccionan con el oxígeno del aire en presencia de enzimas para formar pigmentos marrones o melaninas. En la fruta pelada, el oxígeno del aire comienza a actuar sobre la superficie y al cortarla, los fenoles, las enzimas y el oxígeno se ponen en contacto, lo que acelera notablemente la oxidación. Ya está, ya entendí. Entonces, cuando se pone marrón, ¿hace mal? No es perjudicial, no. ¿Le llevo la manzana al de las 5? Ah, muy bien, dale, me parece muy bien. No, licenciado, ¿usted siga con la ciencia? No, Tomás. La comida también entra por los ojos. Pela otra y ponela bajo el agua para mantener alejada del oxígeno. Bueno, si es por combatir las enzimas, la cocción las mata. Pero es otro postre. La baja temperatura de la heladera las inactiva. Bueno, un medio ácido también colabora. Vení, Tomás. La vitamina C, que es ácida, funciona como antioxidante. Vitamina C al agua, trozos de manzana. Uno de los trozos los vamos a remojar en la vitamina C con agua y el otro lo dejamos sin remojar. A lo largo de 1 hora, la mitad que tiene vitamina C se oxida más lentamente que la otra mitad, que toma el típico color parduzco. No, esto de que la palta hay que guardarla con el carozo para que no se ponga marrón es un mito. Lo único que logramos dejando el carozo en su lugar es evitar que el tejido entre en contacto con el aire. Si lo cubrimos con celofán, protegemos todo. No, la fruta también se oxida con el cobre y con el hierro. La ensaladera tiene que ser de otro material. Esto es un desastre, se cortó la mayonesa. Usted le puso mucho aceite. La mayonesa se hace con aceite y limón, dos sustancias que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua, como el aceite y el vinagre. Por eso se le agrega yema de huevo. La yema del huevo batida rodea las gotas de aceite, permitiendo que permanezcan dentro de la mezcla, formando lo que se llama una emulsión. Entonces, ¿por qué se corta? Porque la lecitina, que es el emulsionante de las yemas, tiene un límite. Cuando se agrega demasiado aceite, se satura la mezcla y lo que sobra forma una capa en la superficie. Agreguemos otra yema, entonces. ¡No! Justamente al revés, Tomás. Lo ibas a hacer mal. La mayonesa cortada hay que verterla sobre la yema batida y seguir batiendo. Hacelo. ¿Qué hace? Esto es una vinagreta, no hay que emulsificar. El aceite y el vinagre forman un coloide cuando se entremezclan, pero esta emulsión es temporaria y finalmente se separará. El aceite forma gotas durante la agitación, que se van juntando y suben a la superficie, separando las fases en un tiempo que depende de cuánto se ponga de cada ingrediente. ¿Una salsa también puede ser una emulsión? Depende, muchas sí. Al cocinar la salsa, la temperatura disuelve la grasa, que puede ser manteca, en un caldo u otro líquido y se forma la emulsión. ¿Y si queda muy líquida? Almidón. ¿Qué? Los granos de almidón absorben mucho líquido, aumentan su tamaño hasta 100 veces y generan un espesamiento de la salsa. ¿Todo en orden? A la mesa entonces.
El pan, el símbolo más universal y antiguo del alimento, mencionado ya en la Biblia. El pan puede ser todo, protagonista o compañero, motivo de guerra u ofrenda de amistad. No, gracias, me agarro una nueva. Pensar que si bien hace miles de años que comemos pan, el verdadero proceso bioquímico de su fabricación no se conoció hasta Louis Pasteur. Pasteur trataba de encontrar algún descubrimiento que pudiera vender en la industria y encontró que el secreto estaba en la actividad de unos hongos llamados levaduras. Levadura, del latín levare, elevar, y su equivalente fermento, del latín fervere, hervir. Y eso es lo que hace la levadura. Rompe los azúcares de la harina formando alcohol y liberando dióxido de carbono. Las burbujas del gas se expanden y son mantenidas dentro de la masa por el gluten que se formó al amasar la harina con el agua. La ciencia no es lo mío. Ay, a ver, yo te voy a explicar. Un poco de levadura, por favor. Si en un vaso de agua con azúcar disolvemos un poco de levadura, si el hongo está vivo, En menos de 5 minutos comienza a burbujear. Mirá, parece un jacuzzi. Y hasta tiene olor a alcohol. ¿La fermentación no hace que el pan se pudra? bueno, todo tiene un límite. Pero sí, si se deja leudar demasiado puede ser que el pan se estropee o incluso que se vuelva peligroso. Capaz ese sea el motivo por el cual varias religiones se prohibía el uso de pan leudado. Como el pan árabe, por ejemplo. Para hacer pan se puede usar harina de trigo o de maíz, pero el trigo es particularmente adecuado porque tiene alrededor de un 10% de proteínas, incluyendo dos, llamadas gliadina y glutenina. Estas proteínas por separado se vuelven gomosas e inmanejables al entrar en contacto con el agua, pero al hidratarlas y mezclarlas, se forma una excelente masa llamada gluten, una estructura esponjosa, elástica y adhesiva. Es casi un arte. Si se amasa poco, se forma poco gluten y la masa se pega a todos lados. Y demasiado amasado produce tanto gluten que el pan se vuelve gomoso. A ver, Tomás, ¿qué procesos dirías vos que participan en la preparación del pan? Y yo diría que la respiración de la levadura al reaccionar con los azúcares de la harina para dar como resultado dióxido de carbono y alcohol es una reacción bioquímica. Por otro lado, el efecto mecánico del amasado es un proceso físico. Muy bien. Y es pan comido. Señores, luego de una opípara cena, un excelente café. ¡Qué sabor! Me evoca imágenes de climas tropicales, del trajinar de las moliendas, del sudor de Juan Valdés. A mí lo que me evoca el sudor de Juan Valdés es el aroma. Esto es un asco. Pero si son iguales. Licenciada, ¿no estará resfriada? Mire que el sabor de los alimentos no depende solamente del gusto, sino de la combinación de todos los sentidos, especialmente del olfato. Y es esta combinación la que define lo que llamamos el flavor de los alimentos. La nariz tiene un poder de discriminación mucho mayor que la lengua. Con millones de células olfativas puede detectar sustancias volátiles en concentraciones extremadamente bajas. Cuando acercamos un alimento a la cara, las sustancias volátiles llegan a la nariz y luego, al masticar, se liberan otros aromas que ascienden por los conductos retronasales. Incluso si masticamos un alimento y olemos otro, es muy probable que sintamos el gusto del que está más cerca de nuestra nariz. Efectivamente, este café tiene gusto a Tomás. Quédate así, no te muevas.
El sentido del gusto depende de los receptores del sabor, que si bien se localizan por toda la lengua, se encuentran más concentrados en algunas regiones. Los diferentes sabores básicos son ácido, amargo, dulce y salado. La cantidad y la posición de los receptores varían de persona a persona. Así, quienes tengan los receptores más concentrados en la lengua sentirán más intensamente ciertos sabores. Y no se olvide del quinto sabor, el umami. ¿El umami? Sí. Descubridor, el profesor japonés Kikunae Ikeda. Y quedó. Que los trajo de un alga muy común en la cocina japonesa. El prototipo del umami está presente, por ejemplo, en el glutamato monosódico, muy común en la cocina oriental. Pero también está en el sabor de los espárragos, del queso parmesano, de los tomates, de la salsa de soja. Y en los ravioles de mi vieja. Cada vez que los como digo, umami. La cuenta, Tomás. Sí, me puso de mal humor y ya no me gusta el café. ¿Vio? Es que el gusto también puede ser afectado por el estado de ánimo, una discusión, un mal chiste. Y por hormonas, dependiendo del momento del ciclo menstrual en que esté una mujer. Y por genética. A mucha gente el limón no le parece ácido. ¿Y a usted cuál fue la causa por la que no le gustó el café? ¿Estado anímico, genética, hormonas, resfrío? Capricho. Acabo de ver unas milanesas con papas fritas que me retentaron. Yo arranco de nuevo, licenciado, ¿eh? Inmejorable elección, madame. No, por favor, ¿qué dice? Pero ese es el menú infantil. Con las cosas que tienen acá, tienen camembert gratin, tienen hinojo grillado, tienen fetas de ciervo ahumado. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo con qué se come? Con eso se come. Es una comida en sí misma, es una comida ontológica. Usted no conoce el valor de las cosas simples. Y a ver, ¿cómo se calcula científicamente ese valor? ¿Sabe lo que yo creo? Que usted es de esas personas que condimentan la ensalada con acheto balsámico, con aceite de oliva porque se usa. No, porque se usa y porque me gusta. No, pero por supuesto, yo soy fiel a mis gustos, soy fiel a mis papilas. Seguro.